La doctora Egla Cornelio Landero es la secretaria de Educación, está en cabina y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Egla, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, feliz año. Muchas gracias, buenos días, Emanuel, feliz año y a todo tu auditorio también. Bienvenida a Telereportaje Importante, el regreso a clases presenciales. Quisiéramos hoy que nos compartieras el balance de estos primeros 2 días. ¿Cuál es el reporte que tiene la Secretaria de Educación al respecto? Sí, claro, con mucho gusto, pues puede informarte y decirle al auditorio que arrancamos el día lunes con una buena afluencia de alumnos. Más de 240,000 alumnos asistieron en educación básica y en la media y media superior y superior, pues es que ellos traen otro modelo en que son por semestres y ellos ya están concluyendo el semestre, pero en básica tuvimos buen arranque en lo que es preescolar, primaria y secundaria. Y en escuelas se abrieron muy buen número de escuelas, más de 3,200 escuelas. También maestros, tuvimos una asistencia de más de 15,000 maestros, esto es que sí tuvimos un número arriba del 60%, y esto implica que para hacer el inicio de año, pues pienso que vamos bien. No, y después de todo el problema que se trae de la pandemia, decía la Sociedad de Padres de Familia que no habían acudido los alumnos que se esperaban pudieran ir a las aulas. Posiblemente ese sea el balance de los padres, pero debemos tomar en consideración que esto es paulatino, Manuel. Y como lo dije cuando arrancamos el 30 de agosto del año pasado, el ciclo escolar 21-22, esto de la pandemia ha dejado un efecto de miedo, de temor, de inseguridad, tanto de padres como de niños y los profesores. Sin embargo, yo creo que el inicio de estos 2 días vamos bien. Pienso que hoy podemos repuntar un poquito. Ya dejó de llover, porque también puedo decir que tratándose de educación preescolar, cuando llueve no llevan a los niños a las escuelas, eso es ya de siempre, ¿no? Y yo pienso que esto se va a ir normalizando, espero que para la próxima semana suba el número de alumnos. Y nosotros tenemos el optimismo y hemos tomado el acuerdo de abrir las escuelas para que los niños y los padres, sobre todo los padres, que son los que tienen esa responsabilidad, como le he dicho, de llevar a sus hijos a la escuela, consideren que es el mejor espacio para ellos. En estos momentos, entonces, pudiéramos decir que los padres no han enviado a sus hijos, los que no lo han hecho, evidentemente, por temor a los contagios. Pues ha sido alguno de los comentarios que nos hacen, ¿no? De que pues piensan que como sus hijos no han sido vacunados, que pueden haber contagios o que el hecho de que vayan al colegio se puedan contagiar. Y otra de las cosas es que pues algunos todavía no se han organizado. Son 2 años casi que tienen a sus hijos en la escuela y como que ya tomaron una organización en sus hogares. Sin embargo, yo creo que esas inercias se van a ir rompiendo y nosotros vamos a apuntar a que esto se logre. Claro, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos platicando con la secretaria de Educación, Egla Cornelio. Resulta paradójico, Egla, que vemos en los parques a los niños, vemos que las plazas están llenas y hay niños. Sí. Vemos que las funciones de cine, Spider-Man en particular, llena de niños. Vemos también en todos lados niños, en reuniones familiares, niños, pero no en la escuela. Entonces, como que no se entiende. En todos lados sí, pero en la escuela no, porque se pueden contagiar. Pues sí, son situaciones de los seres humanos, ¿verdad? Que a veces no evaluamos lo que es mejor. Y en este caso, una buena reflexión que has hecho es cierto. Todos vemos qué pasa en las plazas y por eso es que nosotros debemos considerar muchos estudios que han publicado, inclusive UNESCO, que publica por qué debemos de regresar a las aulas, y en este caso una buena reflexión es que si lo mismo le puede pasar en un cine o en una plaza que puede tener un contagio, y no en la escuela, porque en la escuela ya hay un cuidado. Mira, en la escuela se está aplicando el protocolo
y en la entrada nosotros entregamos más de 8,000 termómetros para tomarle la temperatura a los niños desde la puerta de entrada al colegio, pero aparte de eso está el plan de corresponsabilidad, donde los padres deben de ver a sus hijos que si tienen alguna afectación o alguna de gripa o temperatura no lo deben de llevar, y el profesor a la entrada del aula, ayer mismo lo vimos, antier lo vimos, cómo están los maestros puntual con ese tema. Así que yo creo que en la escuela es el último lugar donde pueden esperar que se contagie, pienso yo, pero bueno, todos debemos de tener un cuidado y una responsabilidad. Y como lo ha dicho el presidente, no se puede obligar a nadie a enviar a los niños a la escuela, sin embargo, sí la reflexión, ¿qué estamos haciendo y qué estamos decidiendo, no? Sí, eso como yo se lo he contestado a algunos reporteros que me dicen, oiga, va a obligar a los padres. Le digo que esto no es de obligación, esto es de responsabilidad. Claro. La responsabilidad hasta está como ciudadanos, está hasta constitucionalmente. Dice que los padres, los tutores deben de llevar a sus hijas, hijos, pupilos a que estudien la educación básica, porque la educación desde que se volvió universal, Emanuel, es un derecho, un servicio público. Y al ser un servicio público en ese sentido, por eso nosotros como Estados tenemos esa responsabilidad de abrir las escuelas y decirle, aquí está tu profesor, aquí está tu espacio, aquí está el mejor lugar para que tu hijo se desarrolle, porque la salud no es solamente física. La salud también es psicológica y los niños deben tener esa convivencia comunitaria para su desarrollo. No, la salud mental de estar encerrados en casa, que ya no lo están porque vemos que ya prácticamente todo el mundo anda afuera, pero bueno, de estar en casa teniendo las clases virtuales a la posibilidad de que haya esta convivencia con otros niños y además el intercambio directo con los maestros. Cambia todo, es otro contexto. Claro, hay un aprendizaje transversal, hay un aprendizaje del maestro al alumno, pero de sus pares. Uno se desarrolla también con sus pares y eso es lo que los niños aprenden yendo a las aulas. Por eso es el centro comunitario de aprendizaje, dice la misma ley. El presidente López Obrador celebró que en la mayoría de los estados se hayan reanudado las clases presenciales. Reiteró la necesidad de que los alumnos vuelvan a tener la interacción directa con los docentes para tener un mejor aprendizaje, lo que comentábamos. La mayoría de los estados se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están preparándose para regresar a clases. Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor y los padres nos ayudan mucho. Si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela, que se quede en la casa. Pero si está bien, no hay problema, que vaya. Hay controles también en la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales. Aprovechó para exhortar a las universidades del país a regresar a clases presenciales, garantizando que si en algún momento surgen indicios de un incremento de casos relacionados con este retorno a aulas, se tomarán medidas pertinentes. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales. Además, no todos tienen oportunidad de contar con internet. Además, la escuela es el segundo hogar. Si vemos que son muchos los contagios y que sí hay riesgos, lo decimos y actuamos, pero no por posturas políticas o partidistas. También se lanzó contra quienes critican que se haya tomado la decisión de regresar a clases presenciales, contrastando lo dicho por los analistas de los medios de comunicación con lo expresado por los expertos en salud. Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense, no regresamos a clase. Eso está pasando en otros países, donde las autoridades titubean y se dejan intimidar y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa. Pero por temor al cuestionamiento, a la crítica, entonces no abrimos las escuelas. Imagínense si les hacemos caso.
8:34, si les hacemos caso, imagínense, dice el presidente, ¿no, Egla? Bueno, pues es como con mucha claridad el presidente desde hace mucho insistiendo en este regreso a clases presenciales. En ese contexto y con la opinión del presidente es donde vamos nosotros, Emanuel, no por capricho, sino por responsabilidad. Y es verdad, la crítica siempre va a estar, pero yo creo que, como lo hemos dicho, la educación es un derecho humano y además es universal. Imagínense que ya con esta pandemia, en estos casi 2 años que nuestros niños están solos, sí los maestros los están atendiendo, pero no con las técnicas que sea suficiente y no todos han tenido acceso. Es un retroceso en educación. Y si Tabasco tenía un problema en educación, en matemáticas, en lectoescritura, dígame cómo vamos a estar ahora que volvamos a agarrar a los niños en el aula. Tenemos que hacer el gran esfuerzo por no dejar a nuestra generación sola, porque ahí están los líderes, ahí están los médicos, ahí están los arquitectos, ahí están los que nos van a asistir en próximos profesionistas. Claro. ¿Cómo los vamos a sacar? Ya hablaremos de eso, hablaremos de la regularización y de la situación actual del nivel educativo en Tabasco. Sí. Sin embargo, te pregunto antes de ello, los sindicatos ¿están colaborando? ¿Están en la disposición? ¿O hay resistencias y se niegan a acudir a las aulas? Antes de la vacunación había pues sí, voces a través de los sindicatos que no querían regresar a las aulas. Sin embargo, yo puedo decir aquí que las 5 expresiones sindicales que hay en la CETAP, tanto el CENTE como las otras expresiones estatales, todos han tenido la voluntad de ayudarnos a que sus agremiados comprendan, en primer orden, como lo dijo el presidente, y pues me consta, ¿verdad?, que a ninguno se les ha quedado a deber ni un peso de salarios. Se les han pagado sus bonos, sus incrementos salariales. En 2020, 2021, se les dio el incremento salarial. Y lo otro era que no estaban vacunados. Bueno, ya están vacunados. Por eso fue que cuando sacamos el acuerdo el 20 de agosto pasado del año 2021 fue precisamente porque ya los maestros están vacunados, porque ya teníamos sanitizadas las instalaciones y por lo tanto pues ya teníamos que ir a las escuelas. Yo puedo decir, no tengo problema con los sindicatos, ellos están colaborando, estamos conscientes todos. Entienden de la circunstancia. Claro, que esta es una corresponsabilidad. Y si hubiera resistencia de los sindicatos, pues tendrán que justificar cuál es la razón. De los profesores, Egla, ¿qué porcentaje presentan alguna comorbilidad que pudieran ponerlos en riesgo? Nosotros tenemos profesores de casi el 23% de la plantilla, que son más de 3,000 profesores, que son arriba de 60 años. De esos, pues claro que todos ellos están en un estado que pueden tener una comorbilidad. Se lo hemos planteado a la Secretaría de Educación Pública, eso es a nivel nacional, ¿verdad? Porque sabemos que algunos de ellos pues no van a estar en posibilidades de ir a clases presenciales. Y ahí tenemos que tomar acciones. Son las 8:38 a.m. A propósito de la vacunación para los profesores, el gobierno federal ha anunciado que este sábado 8 de enero inicia dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación la aplicación de dosis de refuerzo al personal educativo, que me parece además lo más sensato, lo correcto, ¿no? Ahí el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que a este sector de la población se le aplicará la dosis de Moderna. El funcionario federal señaló que se tiene estimado reforzar la inmunización a 2.7 millones de personas. También informó que el arranque será en 16 estados, aprovechando un primer embarque de 1.27 millones de dosis. Posteriormente se continuará con las 16 entidades federativas restantes tras recibir un segundo embarque 5 días después.
que es el refuerzo al personal educativo, que se inicia en sábado, el sábado 8 de enero de este año, y que cubre el estimativo de 2.7 millones de personas, y se va a hacer de acuerdo a la logística convocatoria sumada a la de salud por la Secretaría de Educación Pública, y se arrancará en 16 entidades federativas con el primer embarque, que es de 1.27 millones, y el segundo, que viene 5 días después, de la vacuna Moderna, con 16 entidades restantes en este embarque, para una total aplicación a través de la vacuna Moderna. Y en Tabasco, la aplicación de dosis de refuerzo contra el COVID a maestros y personal de apoyo a la educación iniciará la próxima semana, no este sábado. Esto previó la secretaria de Salud, Silvia Roldán. Aquí vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a iniciar, yo creo que la semana entrante. El grupo de maestros ya estamos organizándonos. Ahorita vamos a tener una reunión con la Secretaría de Educación. Para vacunar a la segunda dosis sería para los maestros. Sí, pues muchos maestros ya se vacunaron la segunda dosis, ¿no? Pero sí, desde luego que sí, se va a aplicar vacuna Moderna a los maestros. ¿Y tienes ya el calendario propuesto para la vacunación a los maestros, Egla? Sí. Ayer subimos en la noche un comunicado donde estamos dando la información, solamente que ahora aprovecho aquí tu programa, Emanuel, para hacer una aclaración. Se había puesto en el aviso que sería el 8, 9 y 10 de enero, o sea, sábado, domingo y lunes. Sin embargo, por acuerdo con la Secretaría de Salud, como ella lo dice también, en tanto el biológico no le llegue, porque no le avisaron ayer que sí llegaba puntual, entonces por eso va a ser la próxima semana. Esto es que yo le comunico a todo el sector educativo, porque es el sector tanto público como privado, profesores y administrativos y apoyos a la educación, que hagan su preregistro a como está en el aviso. ¿Por qué? Porque esto se va a aplicar. Nada más que va a ser la próxima semana. Se habían dado unas fechas a partir de este 8, como lo había dicho el gobierno federal. Entonces, hagan su registro. Así es, que hagan su registro. Aunque la vacunación se lleve a cabo a partir de la próxima semana. Así va a ser. Lo que nos ayudan es que con el registro que ellos hagan, también le van a dar datos a la Secretaría de Salud, porque como ya tenemos las 28 sedes, las sedes son las mismas que se utilizaron del 11 al 13 de mayo de 2021, cuando aplicamos la primera. Quedaron las mismas sedes, quedaron los mismos espacios. Nosotros ya estamos organizados en comisiones. Esto es que nada más nos dice Salud, va a ser lunes, martes y miércoles, punto. O martes, miércoles y jueves. Claro, en el momento lo ha dicho insistentemente la doctora Roldán, y me parece que es muy puntual. Hasta que no se tengan las vacunas biológico. No se puede decir la fecha, así porque pues si no llegan, ya hay un trastorno de que la gente se prepara para ir y no están las vacunas, ¿no? Entonces se tiene que esperar a la confirmación de la Secretaría de Salud, que nos indiquen qué día se va a llevar a cabo esta vacunación para los profesores, para el sector educativo. Se estima sea a partir de la próxima semana. Pero lo que tú nos dices hoy, Egla, es que deben de hacer el preregistro. Claro, ya está el aviso donde se dice la página y todo, donde se van a hacer el preregistro, y nosotros con eso pues vamos a ir bajando el conteo de cuántos están preregistrados, y Salud también los va a ir monitoreando. Esto es que nosotros tenemos que ir bien coordinados con Salud, porque al final del día ellos son los que aplican. ¿Qué datos tienen ustedes de la vacunación anterior? ¿Cuántos profesores en Tabasco fueron vacunados? En la vacunación anterior fueron más de 48.400 personas que se vacunaron de un universo de 55.000 que teníamos registrados. ¿Qué pasa con esa diferencia? Pues que muchos ya se habían vacunado, porque los de 60 años ya se habían vacunado y otros se habían ido a vacunar a otros estados o se habían vacunado fuera del país. Entonces, por eso es que el dato que tiene Salud y el que tenemos nosotros es ese de 48.600. ¿Qué es lo que se espera? Que acudan ahora cuando se abra el tema de la vacunación en Tabasco. Eso es lo que esperamos que vaya para el refuerzo, y sobre todo que, bueno, a lo mejor baje el número, porque yo tengo datos inclusive de ahí de la Secretaría de muchos ahí en el entorno que ya se vacunaron.
Entonces, pues... ¿Que ya tuvieron el refuerzo? Sí, que se han ido a vacunar a otros estados y entonces ya traen refuerzo. Entonces puede ser que baje un poquito. Que sean menos. Que sea menos. Ahora, ¿cómo va a operar esto? Porque va a caer entre semana y ya están las clases presenciales. ¿Tendrán que ausentarse los maestros para irse a vacunar? ¿O lo harán por las tardes? ¿O cómo va a funcionar? No, aquí posiblemente en el momento en que saque la Secretaría de Salud, si es lunes, martes y miércoles, o si es jueves, viernes, y entonces miércoles, jueves y viernes, nosotros sacaremos el comunicado que los profesores pues no estarán asistiendo a las clases. Y eso era posiblemente lo que buscaba la Secretaría de Educación Pública cuando propuso que fuera en 2 fines de semana. Sin embargo, nosotros debemos ajustarnos a que la Secretaría de Salud tiene que pagar jornada extraordinaria y personal que luego a veces ya no tiene. No, y ya tiene las vacunas, es preferible sacarlas, ¿no? Así no es. Tenerlas ahí por lo que implica el tema de la temperatura que requiere la vacuna, ¿no? Nosotros tenemos que ajustarnos a eso. 8 de la mañana, 45 minutos, pues sí, en cuanto lleguen, proceder a ello, ¿no? Definitivo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, confió en que con el refuerzo de la vacuna contra el COVID al personal educativo y las medidas sanitarias pertinentes, este 2022 el 100% de los alumnos acudan a clases presenciales. En un comunicado, el líder del sindicato magisterial a nivel nacional, Alfonso Cepeda, agradeció la voluntad del presidente López Obrador para que a partir de este 8 de enero inicie la aplicación del refuerzo de la dosis a los trabajadores de la educación. 8:45, solo para tenerlo claro, ¿habría todavía la posibilidad de iniciar este 8 de enero la vacunación? Solamente que a la doctora no le confirmaron anoche que sí llegaba el biológico. ¿Pero pudieran confirmarle hoy o mañana? Si le confirman hoy y ella nos notifica que arrancamos el sábado, nosotros estamos listos. Por eso abrimos el preregistro a partir de anoche. Bien, entonces, bueno, ahí la precisión. En el caso de que se abra, nosotros inmediatamente también lo damos a conocer para que se enteren todos los profesores. Y es que sería ideal que fuera el fin de semana, con la intención de que no se vea afectado el tema de las clases presenciales, ¿no? Claro, porque mañana, como es Día de los Reyes, en calendario, pues los niños no tienen clase. Así es. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. ¿Cómo se van a regularizar a los niños después de año y medio o más de no tener clases? ¿Habrá reprobados? Y si no hay reprobados, ¿cómo pasar, cómo aprobar a un niño que no tiene el conocimiento necesario a otro grado? Las 8:46. La pausa, regreso. Sigo platicando con Egla Cornelio, la secretaria de Educación. ¿Cuál es el protocolo cuando se detecta ya en las aulas a un niño con COVID? Porque, bueno, nos decías, si un niño tiene gripa o le duele la garganta o tiene fiebre, pues en automático el padre no debe de enviarlo, debe de mantenerlo en casa. Pero cuando ya está en las aulas, pudo haber sido asintomático, pero en su familia salen con COVID y se detecta que luego ese niño tiene COVID. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Sí, justamente ayer platicábamos con la Secretaría de Salud y eso lo tomamos en acuerdo en el año pasado cuando arrancamos el 30 de agosto y hoy lo confirmo. Si en un aula se detecta a un niño contagiado o un profesor, el aula se cierra. Se cierra. O sea, no debe de abrirse. El salón, todo el salón se va a casa. Todo el salón se cierra. Para hacer pruebas. Para que pues se resguarden durante los 5 días y se hagan su prueba. Porque como ha dicho la OMS, ya verdad, en estos casos ya no son 10 días. En el año pasado teníamos que si salía un positivo, se iba a aislar 10 días. No, y hasta 3 semanas. 5 días el luego, sospechoso, ¿no? Ya ahorita ya no, ya ahorita son 5 días. Entonces, a partir de eso, hemos tomado el acuerdo y ahorita lo digo en esta tribuna, si en un aula, en un salón aparece un niño o 2 sospechosos, se cierra el aula. Profesor. No la escuela. No la escuela, el aula. Por 5 días y a los 5 días a los 5 días. Claro, ya retoman las clases presenciales. Se deben de retomar porque ahí ya ha pasado un poco el efecto del que está contagiado y del que posiblemente tuviera sospechoso, pues ya también tuvo la oportunidad de hacerse su prueba y determinarlo. Esto es, ahora, si hubiera un
brote de 2 o 3 aulas y tal, entonces sí ya la escuela se debe cerrar hasta en tanto se lleva a cabo la limpieza. Y lo otro es que aquí también lo digo en esta tribuna y lo comentaba yo el lunes que hice el recorrido acá para Nacajuca y Jalpa, donde fuimos. Decirle a nuestros profesores, a los supervisores, a los jefes de sector, que por favor abran las ventanas de las aulas, que no las cierren, que no pongan sus ventiladores y se encierren, porque lo mejor es que esté airado, nos decía la secretaria ayer. Ventilado, ¿no? Claro, ventilado, porque es mejor que corra el aire puro a que te encierres con un ventilador, porque causa mayores efectos. Y todo el mundo con cubrebocas. Y bueno, es que el cubreboca, el lavado de mano, y también les digo, si no tenemos el gel, pues hay que lavarse las manos, pero eso es el cuidado. Y el otro es la sana distancia, que por eso también aquí voy a decirlo. Los salones no se van a llenar. Si tenemos 40 niños en un aula, no van a ir todos el mismo día, van a dividirse. Por eso vamos a seguir el tema escalonado de que van 20 y 20 cada día para que no se junten todos. Y si son 30, pues 15 y 15, pero no juntar a todos los niños. ¿Este esquema por cuánto tiempo se va a mantener? Esto lo vamos a mantener hasta en tanto esto pase, porque como bien lo has dicho al inicio de esta plática, pues el contagio ahorita ha subido. Sí es verdad, como lo decía yo ayer también, antier, el Estado está en un acuerdo que está en verde, pero nosotros hemos visto que ha ido subiendo del 1 de enero para acá, pues ya estamos en 300, ayer se reportaban 340 y tantos casos, claro, ¿no? Positivos. Claro. Y además el conocimiento de mucha gente que sabemos que está en sus casas resguardadas porque tienen, que afortunadamente no se les ha complicado, es una especie de gripita o incluso hasta sin síntomas, pero han confirmado que tienen y que bueno, son datos que tal vez no están registrados. Alguien nos decía, algún especialista, que hay que multiplicar por 30. Claro. Para tener una idea de las dimensiones de la cantidad de gente contagiada. Sí, aquí voy a decir algo que es una nota que ayer mismo que tuve en la reunión. Yo trabajo muy de cerca con la secretaria de Salud. Claro. Al final del día ella y a mí nos tocaron 2 sectores complejos y también en un tiempo de pandemia que no era lo ordinario, ¿verdad? Claro. Y ayer ella me decía puntual, si hay alguna sospecha de gripe, de un cuadro gripal, que así lo dices, que sean los padres, que sean los niños o alguien de la familia, que se aísle, que no vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque pues puede haber la sospecha de algo, claro. Mejor que se quede hasta en tanto tenga un tratamiento. Con un cuadro gripal, que además estamos en esta época donde bajan las temperaturas. Hoy amanecíamos en la madrugada, estábamos a eso de 18 grados, sí. Pero con la humedad del trópico, es más. Que luego en esta época mucha gente está afectada de los bronquios y demás, y que pueda confundirse, pero más vale no arriesgarse. Sí, por eso es que la sospecha o un cuadro gripal, padres, niños o maestros que no se aparezcan por la escuela, porque no sabemos. Algunos actores han acusado y han puesto sobre la mesa, por cada contagio de niño en las aulas, los responsables es la Secretaría de Educación. Somos nosotros. ¿Qué dices ante estos señalamientos de algunos actores que se van a lo radical? O sea, no hablan cuando los niños se van al cine o a la plaza, sino cuando se van a la escuela. ¿Que los responsables van a ser ustedes? El principio de la responsabilidad es responsabilidad. Y en este caso, pues aguantamos. Ahí lo dijo nuestro presidente. Entonces tenemos que aguantar las críticas, ¿verdad? Sabemos que no van a decir que el niño fue al cine, que el niño fue a la plaza, que el niño andaba libre, en China libre, dijera, ¿no? Pero pues aguantamos, Emanuel. Lo que aquí sucede es que sabemos que nosotros no estamos emitiendo esta pandemia. Esta pandemia es universal prácticamente, es mundial. Entonces los riesgos están en todas partes. Yo se los he dicho cuando me dicen, es que usted es la responsable de que los maestros se estén muriendo. Le digo, y bueno, y yo soy de plástico. También tengo 54 años, también he trabajado todos los días y yo no me fui a la casa, yo he estado trabajando. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Cubreboca, lavado de manos, sana distancia. La vacuna. Mira, voy a decir algo que pasó ahí en la CETAP. Había un compañero que, así, literal,
yo no me vacuno. Ya se murió en diciembre de COVID, pero el radical no se quiso vacunar. Entonces, y eso lo sabemos porque estaba ahí, es administrativo. Entonces, impresionan estos aprovechemos casos. La vacuna. Aquí hay doble esfuerzo. Miren, nuestro presidente ha luchado para que haya la vacuna, pero además nos puso en el tercer nivel. O sea, después de los de salud, ahí vamos los maestros. Pues hagamos caso. Claro. Yo me puse mi vacuna y me puse la de los maestros, y el último día que terminé de vacunar a ellos, me vacuné yo a las 3:30 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Yo obedezco. Y bueno, digo también, de algo hemos de morir, pero hay que ser disciplinado y hay que escuchar las razones cuando están frente a nosotros, ¿no? Claro, fíjate, Egla, hoy pasaba de una fiscal en Estados Unidos que estaba en contra de la vacunación, una republicana, los republicanos en particular, un gran segmento está en contra de la vacunación, y se anunciaba que acababa de fallecer esta fiscal. Desafortunadamente, esto es las posiciones radicales contra la vacunación, y al final les cobra la factura el virus. Por eso yo iría en una opinión de concientización, en una opinión de decirle a todo el sector educativo, al personal administrativo, al personal de apoyo a la educación, a las maestras, a los maestros, tanto del sector público como el privado, que por favor aprovechen estas vacunas de refuerzo. Es bueno ayudarse, y lo estamos viendo. ¿Habrá niños reprobados, alumnos reprobados? ¿Cuáles van a ser los criterios ahora, dadas las circunstancias que vivimos? Vamos a la pausa. Sigo platicando con la secretaria de Educación. Seguimos con esta conversación con la secretaria de Educación, Egla Cornelio. ¿Qué va a pasar con esos alumnos que sus padres decidan no enviarlos a clases? ¿Cómo se van a regularizar, Egla? Sí, nosotros sabemos que es un esfuerzo doble que tenemos que hacer. Los maestros, las maestras en sus consejos técnicos escolares han estado capacitándose para tomar mecanismos para regularizar a estos niños. Van a estar en desventaja, eso claro. Lo podemos anticipar. Eso es definitivo. Cuando los profesores, bueno, uno conoce a sus alumnos, así de clarito. Cuando uno tiene el primer contacto con ellos, ya sabe a qué nivel está ese niño. Entonces, ahí es a donde los maestros van a tener la oportunidad de aplicar sus nuevos conocimientos que obtuvieron en estas capacitaciones. Mira, la mayor parte de los maestros han sido capacitados en sus consejos técnicos en métodos para enseñanza-aprendizaje de tutorías. Y en este caso, los días viernes, por ejemplo, ese es un método que pueden elegir los maestros. Por eso los colectivos se les está dejando a ellos la libertad de que tomen acuerdo cómo van a atender a estos niños que van un poco en desventaja con los que están más avanzados. Y entonces puede ser que tomen los viernes para darles tutorías en reforzamiento de conocimiento. Y el otro es que nosotros debemos de tomar ahora sí con mayor fuerza el tema de los programas de lectura. El presidente desde su gobierno que inició empezó que había que reforzar la lectura. Pues ahora más que nunca debemos de hacerlo, y yo le he pedido a los municipios, aquí voy a involucrar a los municipios, de que vamos a firmar esos acuerdos del Consejo de Participación en Educación Municipal, en donde a través de sus direcciones de educación y cultura vamos a abrir los espacios para lectura, esto para acrecentar el conocimiento a través de la lectura. Si nosotros trabajamos en temas de lectura, apoyamos a los niños a que ellos puedan despertar el interés de leer sobre temas, y ahí estás integrando conocimiento, y ahí estás rompiendo barreras de alguna ignorancia, de algún tema que ignoras, y con eso vamos capacitando. Eso por ese lado. Por el lado de la matemática, que es otro tema, que es el coco también, nosotros tenemos sobre el 48% salieron las evaluaciones de nuestros niños. Entonces, esto quiere decir que debemos de reforzar. 48%
conocimiento? Sí, de los niños salieron en porcentaje en cuanto a su evaluación, no llegaron ni al 50%, o sea que quedaron en el 5%, pues. Sí, sí. Entonces eso nos afecta. Con un programa de capacitación mía, que fue un programa donde se capacitaron más de 4,000 maestros y que además ya hay replicadores, que esto fue para aprovechar a capacitar a los maestros de las escuelas multigrado. En ese caso pudimos tener esa evaluación de algunos niños. Esto implica que nosotros vamos a trabajar con el ajedrez, que es una forma también para aprender matemática. Khan Academy, que es otro programa también que vamos a impulsarlo en todos los municipios. Estaba con una prueba piloto nada más en Tacotalpa, pero ahora ya dijimos que la vamos a lanzar en todos los municipios, pero que tenemos que ir buscando mecanismos para reforzar esto. No cabe duda que hoy el tema de la vocación de los maestros tiene que ser, debe de moverlos a entender la circunstancia que vivimos y capitalizar todo para tratar de que los alumnos vuelvan a la línea, a la ruta del aprendizaje, del conocimiento. Yo siempre he dicho que cuando uno trabaja con vocación y tienes la vocación, las cosas se dan más fácil. claro, ¿no? Aunque hayan obstáculos, aunque haya situaciones extremas, todo se puede sortear, todo se puede resolver, porque la vocación te impulsa, viene desde adentro y es un compromiso y es algo que te impulsa a hacer lo que sea por lograr el objetivo. En este caso, fíjate qué tan importante de los profesores la transmisión del conocimiento. Me gusta eso que hayas incluido el tema de la vocación, Emanuel, porque eso es algo que he insistido cuando llego y que encuentro una escuela cerrada porque los maestros se están peleando. Entonces ahí es a donde yo digo, a ver, aquí debe de prevalecer la vocación. ¿Qué es primero? Nuestros niños. Entonces, cuando tú tienes vocación por algo, sorteas todos los obstáculos y antepones el objetivo principal. Y aquí, como lo digo, el centro son las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, aquí estamos en el tiempo, como lo dice Blanquet. Yo leía este libro de el ministro de Educación de Francia, que hace una reflexión profunda acerca de la educación y dice él claramente, debemos de regresar a los niños a las aulas y ayudarlos a que integren el conocimiento universal, dice. Entonces aquí en este caso, pues obvio, esto que has dicho es claro y yo lo tomo como para llamarle a mis compañeros profesores, frente a grupos, directores, supervisores, jefes de sector, que hoy más que nunca debemos de tomar y retomar la vocación de la educación, porque sí es algo que nos llama la atención de que debemos de ir al rescate de un sector social y humano además. Egla, ¿habrá reprobados? Pues no pueden haber reprobados. También la pregunta es, ¿cómo subir de nivel si no tienes los conocimientos para estar en ese nivel? Ahí es a donde está que en educación básica, Emanuel, nosotros hay un acuerdo nacional a raíz de la reforma educativa de la nueva escuela mexicana, un acuerdo nacional que bajó de la Secretaría de Educación Pública, donde todas las maestras y los maestros debemos de buscar los mecanismos y las herramientas necesarias para ayudar al niño a que obtenga los conocimientos necesarios del grado que está cursando, pero no debemos reprobarlo, y menos arbitrariamente. Eso es un tema que también nos los hicieron hincapié en los acuerdos nacionales. Sin embargo, estamos hablando del nivel. A pesar de ello, del esfuerzo que pueda hacer el docente con el alumno, si no logra el nivel, ¿se merece este alumno pasar a un nivel que le va a exigir más? No es atentar contra él, no es complicarlo más. ¿Cómo lo puedes pasar de grado si en el que está no tiene el conocimiento elemental para poder desenvolverse, desempeñarse? Si no es violencia contra el alumno que lo pases, es más violento contra el alumno que lo repruebes y que no lo ayudes. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si pensemos un caso ejemplo, un niño de primer año, lo pasas a segundo año, de primaria. ¿Qué
el profesor que está entregando, posiblemente si es un multigrado es el mismo profesor que lo va a seguir atendiendo, pero si es una escuela completa donde la va a recibir otro profesor, el profesor debe tener comunicación con el que lo va a recibir y decirle qué requiere ese niño para que vaya nivelándose con el otro que pasó mejor. Entonces, aquí son métodos que los profesores deben trabajar. Por eso hoy se trabajan los colectivos escolares, o sea, colectivos escolares de maestros, donde ellos deben platicar los diagnósticos de sus propios alumnos, cómo están sus alumnos. Imagínate que yo te voy a entregar mis 15 alumnos que tuve en segundo grado y tú los vas a recibir en tercero. Yo te voy a decir, mire, Manuel, este niño está así, este niño está así, este niño está así. Eso es algo donde se involucra justamente lo que acabamos de hablar, que implica que seamos responsables y además que tengamos la vocación de ayudarlo. Hay niños que a veces no están atrasados porque los niños no tengan capacidad de apropiarse del conocimiento, sino porque a veces en sus casas no tienen quien los ayude. Entonces, si esos niños van en desventaja con el que su papá y su mamá sí lo ayudan a estudiar, entonces, si yo lo detecto, ¿qué debo de hacer? Dedicarle media hora a este niño a ver en qué se te obstaculiza el conocimiento de esto. Porque ya detecté, pero por eso debo saber quiénes son los padres de ese niño. O a lo mejor no tienen padre. Esas son cosas también que se llaman la tutoría personalizada con nuestros alumnos. Yo en universidad he detectado jóvenes que estaban tendiendo al suicidio y solamente con la entrevista tutoral los he descubierto cuando les he preguntado. Una vez que tuve un grupo que la mayoría eran de padres divorciados. Y ahí te das cuenta con qué alumnos estás trabajando. Claro, los problemas que puedan derivarse del contexto en el que viven. Claro, ¿no? El entorno y todo esto. Que todo se refleja. Todo cuenta para el ser humano. Son emociones, son sentimientos. Y también cómo puedes tener el rendimiento si emocionalmente estás afectado, impactado. Claro. Si estás viviendo una situación de tensión o de violencia en casa, bueno, pues todo eso directamente te pega en el aprendizaje. Todo cuenta. Todo eso cuenta y le pega porque le quita las emociones, le quita el deseo, le quita el interés. Imagínate si a nosotros los adultos caemos en ansiedad por cualquier cosa, pues qué demás los niños también son. Entonces ahí tenemos que también trabajar lo emocional, por eso también trabajar en lo socioemocional con los niños y con los maestros. Ese es un tema también. Hablemos de las escuelas. ¿Por qué no todas estuvieron en condiciones? Vamos a la pausa. Las escuelas, es todo un tema, Egla. ¿Por qué no estuvieron listas todas las escuelas cuando se tuvo tiempo? Sí, por falta de recursos. Tenemos más de 1.800, casi 2.000, más de 2.000 escuelas que tienen problemas de infraestructura y de servicios. Y digo, pues, más de 2.000 porque tenemos son 3.700 y tantas que no tienen lavaderos de mano, nada más los que están en el baño, y hay unas que tienen un solo baño. O sea, con eso no salimos. Esa es una parte. Lo otro es que tenemos las que se inundaron, que nosotros reportamos más de 697, pero son más porque esas son las que pudimos documentar para el seguro catastrófico. Tenemos más de 3.000 escuelas que están con temas de pintura, de impermeabilización, el tema de la luz, que las acometidas están mal. No, es un... Por eso decía yo, el tema de las escuelas es todo un tema. Sí, pero... Ahora, nos dabas tus cifras el lunes de cuántas escuelas estuvieron en condiciones y cuántas no. ¿Podrías tú repetirnos esa información? Sí, nosotros pudimos abrir esta vez 3.230 y tantas escuelas. Fueron las que abrieron. Pero de esas, por eso digo que traemos más de 2.000, porque son 5.111 escuelas que tenemos nosotras registradas en todo lo que es el sector educativo de básicas. Aparte están las de media y la de media superior y superior. Entonces, de estas 5.111, nosotros pudimos abrir 3.200 y tantas, porque algunas pues sí abrieron, porque es pintura, porque es impermeabilización y tal. Pero realmente sí tenemos un buen de más de 2.000 escuelas. ¿Qué va a pasar con esas 2.000 escuelas, Egla? Bueno, de esas 2.000... ¿Cuándo?
De esas 2.000 escuelas en tiempo y en fecha implica recursos. Al sector le llega, bueno, ahorita ya salió publicado el presupuesto federal, más de 8.000 millones, pero de esos el 96% casi se va en servicios personales. Pero se tenía lo del seguro catastrófico eso, que iban a cubrir. ¿No han bajado ese recurso? No, porque ahí tenemos 697 escuelas que entraron, que ese seguro es de la Secretaría de Educación Pública. Hasta ahorita solamente nos han pedido 60 escuelas, que fueron las que ya pasamos para que vengan las empresas, porque no lo vamos a trabajar tampoco nosotros, es la Secretaría de Educación Pública, nosotros nada más vamos a supervisar que se haga. Entonces, todavía van a arrancar, nos dijeron a partir de este mes. El 10% del número que reportaron. Sí, aproximadamente. Que ya van a recibir este apoyo al seguro. Que van a empezar a trabajarle infraestructura. 10 son del municipio de Centro y las otras son de Centla, de Macuspana, porque donde más tenemos afectaciones por las inundaciones fue Centro, luego Macuspana y luego Centla. Son los 3 municipios que quedaron en la lona en tema de la inundación, y de ahí están todos los otros municipios, ¿verdad? De ahí por eso es que mandamos 60 y la mayor parte es del centro, porque en el centro tenemos como 630 y tantas escuelas de educación básica. Ahora, estas 697 escuelas que entran en el seguro catastrófico, bueno, en algún momento bajará el recurso, sí, y se intervendrán. ¿Qué pasará con el resto de estas escuelas? Con el resto de estas escuelas, te digo que también estamos interviniéndolas. ¿Cómo? Con los municipios, a ellos en ramo 33 le llega a veces recursos para educación, ellos nos apoyan también. Por el FAM, el Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación también, ahí nos llegan recursos. Ahorita en el presupuesto federal salieron, creo que son 536 millones que vienen para educación. No los ejerzo yo directamente, a través de ITIFE, y ahí vienen para básica, creo que son como 232 millones, luego viene para media y luego viene para superior. Entonces nosotros por ahí vamos buscándole, por todos los lados tenemos que buscarle, pero de que esto lo tenemos que combatir, sí lo tenemos que enfrentar, porque no son condiciones. Y quienes deben de ir a estas escuelas que no están en condiciones, ¿seguirá el esquema virtual? Sí, para ellos, mira que los maestros, tenemos que ellos van a continuar atendiéndolos a distancia. En el caso de la escuela de Tamulté, que son 4 escuelas, la que estamos construyendo, esa ya va casi al 60%. Tenemos entendido que nos las van a entregar para abril. Ahí son 4 escuelas. Ahí nosotros a los niños los inscribimos en las escuelas del entorno, donde hubieron espacios. Y los que no, los maestros los tienen que seguir atendiendo a distancia. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. ¿Existe la posibilidad de regresar a las clases virtuales? Esto es, si Tabasco cambia de semáforo a amarillo, ¿en automático se suspenden las presenciales? Eso sí. Eso yo lo he dicho, que en el momento en que la Secretaría de Salud y el gobernador del estado emita un acuerdo de que no estamos en condiciones para estar presencial, inmediatamente, como pasó aquel 23 de marzo de 2020, nos iremos a las casas otra vez. Obvio, hoy ya iremos no en desventaja, porque ya hoy ya no hay un profesor que no haya sido capacitado en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya tienen cómo atender a los alumnos. Aparte de eso, ya los tienen identificados. Caray, ojalá que no lleguemos a ese escenario. Yo coincido con que los alumnos deben de estar en las clases presenciales, convivir con otros alumnos, tener la posibilidad de la retroalimentación directa con los profesores también mucho más cómodos de tener enfrente al grupo, y lo que se enriquece, ponen más atención en clases. En casa, yo lo vi, que están distraídos en 20 cosas. Definitivo. Ponen en silencio la transmisión en Zoom, en la plataforma que estén, a veces hasta bloquean la pantalla y están haciendo todo menos poner atención
en las clases. Así ocurre, es una constante. No podemos engañarnos. Por ello, la relevancia de estar en clases donde pues ahí no pueden sacar el teléfono o no pueden distraerse en otras cosas, sino ahí están 100% poniendo atención al profesor y el profesor pendiente de sus alumnos en actividades. Eso es lo que debemos de tratar de lograr a pesar de los contagios. Nos hablan de Omicron, la variante dominante, que va a ser dominante en México, ya lo es, decía yo que en Europa y en Estados Unidos, la locura, sí. Pero que afortunadamente no es muy contagiosa, pero no es más letal, es mucho menos letal que las primeras variantes del coronavirus, y por ello también el tiempo de duración de aislarse, ya hablábamos al respecto, es mucho menor. Se está hablando de 5 días. 5 días. 5 días aislándose, y con ello pues ya se supera y no pone a la gente en riesgo, afortunadamente. Por lo menos es lo que se tiene hasta estos momentos como información. Por ello mismo, a pesar de los contagios, el tema de las clases deberían de mantenerlo lo más posible, ¿no? Sí, aquí yo aprovecharía también en esta introducción que has hecho de pedirle por favor a los jóvenes de 14 años, nuestros adolescentes, que por favor se vayan a vacunar. En el estado está abierta la vacunación para los de 14 años. Nosotros tenemos en el CARDEX de educación básica de segundo y tercer año de secundaria y primero de bachillerato, cerca de 52,000 alumnos en 14 años. Entonces yo escuché que Salud dijo que va a vacunar cerca de 30,000, pues entonces espero que nuestros estudiantes se vacunen, porque es la oportunidad también. Claro, es la oportunidad también de que si no evita que te contagies, pero que si te llegas a contagiar, es más leve, te sea muy leve o incluso asintomático, así ¿no? Es. Entonces, sí. Bueno, pues ya también depende de cada uno de nosotros. Son las 9:24. Mucha gente, Egla, ha hablado esta mañana en telereportaje haciendo distintos planteamientos. Vamos a atender lo más posible. Ana Naranjo dice: la Escuela Secundaria Técnica 39 está convertida en una zona de guerra. Al interior de sus 18 salones de clases, sus paredes se encuentran deterioradas y sus pupitres totalmente oxidados. De acuerdo con el personal, este centro educativo no recibe mantenimiento desde hace 2 años, aunado cuando fue uno de los más afectados durante las inundaciones de 2020. Entiendo que está dentro del seguro catastrófico, ¿no? Que serán de las escuelas que atienda este seguro. Sí, claro, porque además es una escuela federal. Todos los que el seguro es para las escuelas federales que dependen de la Secretaría de Educación Pública, ese seguro, porque las estatales es del Estado. Bien. Roberto Hernández Morales dice a la secretaria de Educación que el maestro del primer grado de la primaria Benito Juárez de la ranchería Corregidor Ortiz Tercera no llega a laborar, es el único maestro que hace falta. Pide tomen cartas en el asunto. Bueno, si antes de pandemia teníamos el problema de faltas de maestros, ¿no? Era una constante y siempre en los reinicios de clases de que no llegó el profesor, que tal salón tiene tanto tiempo sin profesor. Bueno, pues imagínate ahora, ¿no? Sí, le ponemos atención. Muchas gracias. José Ábalos Ramón te pregunta, Egla, ¿por qué en la Universidad Olmeca todavía no dan clases de manera presencial? El tema de las universidades también es un tema, lo decía enfático el presidente, ¿no? El presidente hablaba de las universidades, que ya todo el mundo a clases presenciales en las universidades. Sí, mira, todos en el sector educativo desde el 30 de agosto nosotros lo anunciamos de 2021 de que regresábamos a las clases presenciales. Es verdad, en educación media, superior y superior, muchos anunciaron que iban a continuar virtual o híbrido, en virtud de que ellos se manejan por semestre. Yo espero que a partir de este semestre todos arranquen presencial y deben así atender a sus alumnos, ¿verdad? Fíjate, la Universidad Tecnológica de Tabasco ha informado que a partir de hoy reactivan las clases presenciales en sus 5 divisiones. En redes, la institución emitió una nota informativa para notificar a sus estudiantes sobre el regreso a las aulas para continuar con el calendario escolar autorizado para el ciclo escolar enero-abril 2022. Así que la Tecnológica de Tabasco, presencial el día de hoy. Ellos me notificaron que arrancan su cuatrimestre presencial, me lo notificó el rector de la universidad. Las 9:26 a.m, Judith de la Cruz Hernández reporta que en la escuela primaria Simón Bolívar de la ranchería Cruz de Jalpa no hay intendente, no cuentan con suficiente sanitizante, necesitan
solicitan que estén limpios los salones y los sanitarios para que los alumnos y maestros no estén expuestos. Sí, lo atiendo. Marta Vidal Saucedo pregunta a la secretaria de Educación cuándo iniciarán las clases en el centro educativo número 2 de la Ranchería Río Viejo, primera de centro. No está en condiciones, no hay luz, no hay agua, le falta mantenimiento y los niños ya quieren regresar a clases. Entiendo, una de las escuelas de las que entran en este esquema que nos decías que están muy deterioradas y que se les tiene que dar un mantenimiento mayor. Esta escuela es mantenimiento de fondo y la verdad que la tenemos como un foco rojo. Es una escuela que la tenemos en semáforo rojo, inclusive porque es tiro por viaje que una lluvia y se inunda porque quedó en una poza. Entonces el 6-2, la verdad que tenemos una población grande y tenemos que pensar si se reubica o qué tenemos que hacer, pero hay que hacer una cirugía mayor en esa escuela. No, bueno, pues de entrada meterle dinero para que otra vez en la época de lluvias se vuelva a inundar y se vuelva a deteriorar, es el cuento nunca acabar. Sí, tendrían que ver otra ubicación. La tenemos totalmente identificada, esta la tenemos en semáforo rojo. Yo hablaba con el supervisor de esta escuela y le dije, no, pues ahí tenemos un problemón, y le mostré todo el dictamen que tenemos ya de esa escuela. Claro. Pero sí tenemos que pensar qué hacer con esa escuela. Pues empezar buscando un terreno, a ver quién de la comunidad lo dona, que luego esperamos que sí. Hacen esta labor, ¿no? Contribuyen con la población. Y pues el tema de construirla, que también es todo un tema, ¿no? Sí. Las 9:28, Carlos Mario Pérez Rodríguez te pregunta, Egla, ¿cuándo van a enviar los recursos para habilitar la secundaria técnica 39 de Gaviota Sur para que los niños puedan regresar a sus clases presenciales? Y pide visites el plantel para que corrobores las condiciones en que se encuentra. Sí, Carlos Mario, me comprometo que voy a ya darle una visita a la escuela. Sin embargo, es una secundaria de las que también está dentro del seguro catastrófico, porque pues esta fue una de las que se fue hasta arriba de agua. Son las 9:29 a.m. Vamos a tener que ir a otra nueva pausa para regresar y seguir atendiendo todas las llamadas que nos han hecho en torno a este tema que estamos abordando este día con la secretaria de Educación. Esta es la historia que nos cuenta un padre de familia que demandará a la Secretaría de Educación por obligar a que su hijo acuda de manera presencial a clases en la Escuela Secundaria Técnica 11, ubicada en la colonia 18 de marzo. Así lo ventiló el presidente de la mesa directiva de la Asociación Estatal de Padres, Freddy Lanestosa. El señor que va a iniciar, hoy iniciaba la demanda, me comenta de que a ellos los están obligando en la técnica número 11 a que tienen que llegar los niños a fuerza y van a llegar todos. Le digo, pero no te pueden obligar a que tienes que llegar a todos de esa manera. Me dice, yo lo sé, entonces yo voy a hacer valer mis derechos jurídicamente, y él iba a iniciar un procedimiento en contra de la Secretaría. Que están obligando en la Escuela Secundaria Técnica 11 en la 18 de marzo, Egla. Pues es que más allá de una obligación, esta es una libertad. Y además es una responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación como Estado cumplir con el derecho que es universal, que es un derecho humano, que es fundamental, y decirle, aquí está tu maestro, aquí está la escuela, aquí está. Se les dice que tienen que ir, pues es en beneficio de los niños. Pero no se puede obligar. Obligado. Lo hablamos hace un momento. Obligarlo no, es responsabilidad de los padres, de los tutores, llevar a sus hijos. Aunque aquí afirman que lo están obligando. Pero una obligación va más allá que, a ver, ¿qué te digo? Si no vienes, ¿qué va a pasar? No puede pasar más allá de que le tienen que atender al niño. Si el padre no lo puede llevar, hay alguna causa, alguna razón por la que lo exponga, para que si el niño requiere atención especial, pues el profesor y el director del plantel tomarán las acciones que correspondan. Pero me ocupo de ver cuál es el problema o la problemática que tenga el niño, porque el padre o porque los padres no lo quieren llevar, ¿verdad? María Isabel Ocaña Costa te pregunta si es obligatorio enviar a los niños a la escuela, ya que dice su hija es población vulnerable, por lo que no está de acuerdo en llevarla a clases presenciales por los rebrotes. Pero la maestra de su hija ya no le quiere enviar las tareas porque la niña debe ir presencial. Se pregunta qué puede hacer, por qué las autoridades no piensan en la preocupación de los padres por sus hijos. Este es un caso muy particular, sí, el de claro. Un niño con alguna vulnerabilidad, ¿no? Con movilidad, pues en esos casos sí es preferible que no los manden. Claro, el contacto de los tutores, y en este caso a María Isabel, que entiendo que es la tutora, es la madre de la niña, le pido por favor que se comunique con la directora o el director o la maestra y el maestro, y que se lo comunique por escrito, porque con eso la maestra está obligada a darle sus clases de las niñas, sus tareas,
cómo darle seguimiento en su aprendizaje, pero no podemos dejarlos abandonados. Así que tomo nota de este caso y lo voy a pasar para que le demos seguimiento. Carmita Sánchez León te pregunta, Egla, ¿por qué no hay clases presenciales en la secundaria Federal 1 de la colonia de Centro? Justamente en la federal teníamos en remodelación unas aulas, porque Concha Linares y la federal que está en Mina las tenemos en remodelación. Sin embargo, los directores nos comunicaron que tenían contacto con los alumnos, pero pues yo aquí tomo nota de su teléfono y le paso mayor información. Todo lo estamos entregando a la Secretaría de Educación, vienen los teléfonos para que puedan hacer contacto posterior. Ruperto Enrique Sánchez López dice que en la escuela primaria Onofre Torruco, la ranchería Emiliano Zapata Centro, retiran a los alumnos a las 10:30 y 11 de la mañana y no tiene caso mandar a los niños por un rato, gastan solo en pasaje. ¿Por qué los están retirando antes? Bueno, en algunas escuelas que son multigrado, tomaron los maestros el acuerdo en que dividen a los niños. O sea, en vez de que vayan lunes y luego el miércoles y luego tal, lo que hicieron fue grupo A y grupo B. Un grupo entra 2 horas, entra de 8 a 10 de la mañana, toman clase, y los retiran. Y queda un intervalo ahí para que entre el otro grupo, limpiar, que entra de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Eso pues yo entiendo que no es malo, porque así tienen contacto diario con los niños. Sí. Entonces eso fue un criterio que tomaron en casi todas las escuelas que son indígenas y en muchas que son multigrado. Entonces yo cuando fui a los Aztlanes vi cómo los niños se formaban, salían los otros a las 10 de la mañana por este lado y estaban formaditos los otros por este otro lado para ingresar. Y entonces yo entiendo que pareciera que es ocioso, pero yo creo que tienen contacto 2 horas por lo menos. Es preferible eso que todo a una mañana de clase virtual donde quién sabe si están poniendo atención. Es mucho más efectivo estas 2 horas. Claro, porque además, y eso virtual si tienen un medio de comunicación, y si no lo tienen, no tienen un teléfono, no tienen una computadora, pues tampoco no tienen contacto ni con un maestro. Entonces, claro, es por eso que posiblemente esté pasando en este tema, pero lo investigamos. Yoli Ramírez Sánchez te pregunta, Egla, si los padres de la técnica 49 del fraccionamiento de los claustros de Parrilla están obligados a firmar una carta de responsabilidad para que sus hijos regresen a la escuela, ya que los maestros no quieren regresar a clases presenciales. ¿Hay una carta al respecto? No, de ninguna manera. Esa famosa carta de corresponsabilidad que habían inventado, dijimos desde que inició el ciclo escolar que no hay carta de responsabilidad. Los maestros deben de estar en la escuela, deben de abrir el aula y los padres deben de llevar a sus hijos para que reciban la clase. Y no hay carta de responsabilidad ni nada de esto. La responsabilidad de los padres está en supervisar a sus hijos antes de que vayan al plantel, que no tengan ningún síntoma de gripe, de calentura, de tal que los haga vulnerables. O que haya algún familiar en casa confirmado de COVID. Eso es lo único. Y los maestros están obligados en el plantel a recibir al alumno y también tomar las medidas. Si lo ven enfermo, pues bueno, para su casa y avisarle a su padre. Pero no hay carta de corresponsabilidad. Preguntan, ¿qué día pagarán la segunda parte del aguinaldo en la Secretaría de Educación, ya que en diciembre tuvieron pagos retrasados por errores en el sistema? Todas las prestaciones se están pagando en el momento en que llega el recurso. Nosotros pagamos la segunda quincena, se pagó antes del 27 de diciembre y en esta semana se va a hacer el pago de lo que queda pendiente para... ¿Esto se puede confirmar, Egla, en esta semana? Sí, el pago porque pendiente? Finanza debe de depositarlo. Es que justamente nosotros estamos de pensar que si Finanza nos baja el recurso y se paga inmediatamente, pero siempre se paga en la primera semana. En la primera semana de enero, sí, estamos a día 5, es claro, miércoles, claro. Esto es entre hoy y el viernes debe caer. Así es, van a caer los recursos. Andrea Villamil Pérez de la colonia Indeco te solicita una audiencia y da su número telefónico. Georgina Igarbizu pregunta cuándo van a iniciar las clases los alumnos de secundaria que tienen clases virtuales. Bueno, ya hablábamos al respecto. Claro. El profesor René Almeida Salaya te pregunta, Egla, ¿cuándo van a pagar los 20 días que restan del aguinaldo? Lo acabamos de contestar. Bueno, lo decías más bien tú, lo acabamos de abordar, que en esta semana debe de hacerse el depósito correspondiente. Joel García Reyes dice que en la primaria
Emilio Portes Gil de Buenavista, primera, están dando clases a niños solo una vez a la semana, ya que cada salón los están dividiendo en grupos de 5. Van solo 8 niños por día a recibir clases, de 8 a 11 de la mañana, por lo que pregunta Egla si cree adecuada esta distribución para que los niños aprendan. No, posiblemente pueda hacerse modificación, pero lo revisamos con el área de básica. Mariana Carrillo Méndez de Jalpa te solicita, Egla, una audiencia. Le urge hablar contigo. Aquí da sus datos. Gusto. Marlene Arias Pérez te pide, Egla, apoyo para hacer el cambio de escuela a su nieta de 4º grado de primaria a la escuela Alberto Vargas Hernández del fraccionamiento Valle Real Pomoca, ya que por cuestiones personales se vieron obligados a cambiar de domicilio. ¿Se están dando estos cambios en estos momentos, Egla? ¿Se puede hacer este procedimiento? En ese caso, el tema yo lo paso a control escolar para ver si hay espacio, porque no es nada más que los cambiemos, sino que haya el espacio. Hay veces que hay escuelas que son súper saturadas. Pomoca, una de ellas es de las más peleadas por la cantidad de gente que hay. Así es, en Pomoca nosotros tenemos déficit de aulas. Ese es un tema que lo tenemos pendiente. Sabemos que es una población que se expandió bastante y las escuelas que hay ya no son suficientes y ahí tenemos que construir. Entonces, de entrada, pudiéramos decir que se ve difícil. Pero yo lo tomo y nos comunicamos con ella para darle una respuesta. El profesor Jesús Magaña Valencia solicita audiencia a Egla Cornelio. Aquí te lo entrego. Miguel Ángel Acosta García dice que ha escuchado que regresó con más intensidad el coronavirus a Tabasco y no entiende por qué estando en clases de manera presencial. Bueno, ya se hablaba al respecto. Jesús Arias Martínez pide a la Secretaría de Educación le dé seguimiento a su denuncia interpuesta hace 2 años en contra de 3 maestros por venta de plazas. Aquí te da su número. Andrés Marcial Hernández pregunta a Egla, ¿qué va a pasar con los alumnos de la escuela primaria de la colonia Tamulté, ya que esta se encuentra en construcción desde hace meses y aún no terminan la obra? Es la de Tamulté, tú te referías al respecto, que ahí van avanzando, ¿no? Tiene 1 año, esa escuela tenía casi 80 años, se estaba cayendo, se derrumbó y se está construyendo nueva. Yo ahí le pido paciencia, porque sí tenemos que trabajar en esto, ya está más del 50%, ayer me pasaron yo le he hecho vuelta a veces, ya está todo en obra negra, están en el 2º nivel, pero pues me dicen que para por ahí de finales de marzo y en abril nos están entregando las escuelas. Entonces, para finales de marzo, abril estaría esa escuela. Sí, la profesora Yolanda de la Cruz de Dios pregunta a Egla Cornelio cuándo van a bajar los recursos contra riesgos escolares para la secundaria técnica 39 de Gaviota Sur. La escuela está deteriorada completamente y así no se pueden iniciar clases. Sí, es la que entiendo, entran dentro del esquema del seguro catastrófico, ¿no? Sí. El doctor Esteo Lan León, supervisor de la zona 26 de telesecundaria en Macuspana, dice que en esta zona hay 3 escuelas que sufrieron inundaciones. Están en malas condiciones, falta mobiliario y no han recibido ningún apoyo, por lo que le pregunta a Egla Cornelio cómo quieren que los alumnos regresen a clases presenciales en estas condiciones. En este año vamos a entregar más de 24,000 mobiliarios escolares para escuelas. Estamos apoyando lo más que podemos. Y Macuspana, ya lo decía yo, que fue uno de los municipios muy afectados en la inundación y les vamos a dar atención. Alfonso Martínez Flores dice que escuchó que dijo la secretaria de Educación que no hay recursos para reparar las escuelas. Pregunta dónde van las cooperaciones que dan los padres de familia. Bueno, es que ellos mismos lo saben, que no hay cooperaciones que dan los padres de familia como para que se guarde. Los padres de familia responsables que nos están ayudando, y eso yo lo agradezco. Y que pueden, porque no desde esta tribuna, exactamente, los que nos ayudan desde esta tribuna les digo muchas gracias. Ayer fui a una escuela que los papás la tienen cuidadita completamente, pero eso es voluntario, no hay una obligación. Esto es, aportan y logran comprar pintura y los mismos padres pintan. Ellos se organizan. Se involucran para que sus hijos estén en una escuela en estas condiciones. Con dignidad, y eso se los agradecemos como Estado, porque sabemos que no nos alcanza recursos para mantenerlo esto, pero las asociaciones de padres de familia para eso se reúnen y hacen recursos y ellos llevan a cabo los trabajos. Entonces no tenemos recursos de fondo, así como que los padres te donan tanto y guárdalos. No, es lo que aplican ellos ahí mismo. Entonces, incluso a veces hasta para cuestiones de aseo y demás, ¿no? Limpieza, pintura, impermeabilización, clima. Bueno, hay padres de familia que hasta están pagando maestros de inglés porque quieren que sus niños lleven inglés.
Y yo eso lo aplaudo porque ahí implica la responsabilidad del padre. Sí, lo que quiere uno para la formación de sus hijos, ¿no? Exactamente. Eneida Junco Álvarez pregunta a Egla Cornelio qué posibilidad hay de dar mantenimiento a la escuela Benito Juárez García de la ranchería Víctor Fernández Manero, segunda de Jalapa, ya que no hay agua y las instalaciones están en pésimas condiciones. Te entrego el dato. Sí. Micaela Torres Hernández reporta que en la escuela Régulo Torpey de la colonia Guadalupe Borja no hay agua, los baños están sucios. ¿Qué piensan hacer con las escuelas que no tienen agua? Nos decías que son varias, ¿no? Sí, son muchas. De hecho, yo platiqué con la presidenta, con Yoli. Y le dije que si me va a ayudar a las escuelas de aquí del municipio de Centro, porque ella tiene, pues aquí al municipio le tocan más de 600 escuelas. Claro. En muchas escuelas yo también se los digo, estamos dándoles botes para que ellos almacenen agua. He conseguido unos botes que nos está regalando una empresa. Recipientes. Sí, exactamente. Sí, de 1000 litros. Forma. Y las escuelas que nos los han pedido, nosotros se las estamos llevando, se las matriculamos y se los damos para que almacenen agua con pipa, y con eso también estoy pidiendo ayuda a los presidentes municipales para llenarles con pipa agua. Ahí. José Concepción Landero López dice a la secretaria de Educación, ¿por qué mejor no les dan la vacuna que les tocaría a los maestros de refuerzo a los niños para que puedan asistir a clases? Bueno, es que es un tema que no depende a la Secretaría de Educación. No puedo decir yo nada. Samuel B. Lázaro solicita audiencia con Egla Cornelio, da su número telefónico. Con gusto nos comunicamos. La señora Guadalupe Pérez Aguirre te invita, Egla, a que visites la primaria Simón Sarlat de la colonia García, porque las aulas están deterioradas por la humedad, necesitan apoyo. Claro, la visitamos con gusto. Egla, son las 9:45, me tengo que ir a una pausa. Te agradezco mucho la disposición de venir esta mañana y hablar de todos estos temas que sin duda son importantes, relevantes, prioritarios, porque se trata de la formación de nuestros hijos. Y del desarrollo de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Yo agradecida con ustedes, Emanuel, con el programa, porque la educación sin duda es una responsabilidad de todos, y esto implica que ustedes como medio de comunicación nos ayudan a que volvamos a las aulas. Es necesario que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sean atendidos como se merecen para volverlos a integrar a esta nueva normalidad. Y el reto, Egla, es enorme. Pero hay que luchar con todo para superarlo. Claro, hay que sortear todos los vientos para llegar al buen puerto, y esa es nuestra fe. Muchas gracias, y muchas gracias a tu público. Es Egla Cornelio, la secretaria de Educación. Son las 9:46, yo hago pausa y vengo a recta final.